Había una vez, hace muchísimo tiempo, en la historia antigua, un rey. Pero espérate, este no era un rey cualquiera, no señor. Este era Og, el rey de Basán. Y Og era, agárrate, un gigante. Sí, un gigante de verdad, de carne y hueso, de a de veras. ¿Te lo puedes imaginar siquiera? Una figura colosal, seguro con una vozarrón y unos zapatotes. Se le menciona en el Antiguo Testamento. Un nombre que resuena desde un pasado lejano y misterioso. La gente susurraba sobre él, seguramente porque gritar podría haber, ya sabes, llamado su atención. Y de verdad no querías caerle mal a un gigante. En serio, mala idea. Ahora, hablemos de qué tan grande era este cuate Og. La Biblia misma, en Deuteronomio capítulo 3, versículo 11, nos da una pequeña pista. Habla de su cama. Una cama de hierro, fíjate. Esta cama medía 9 codos de largo y 4 codos de ancho. Entonces, ¿qué es un codo? Piensa en tu codo. Es más o menos la distancia desde tu codo hasta la punta de tus dedos, como pie y medio o medio metro. Así que, haciendo cuentas y eso que siempre me encantaron las mates, ¿cómo no? Su cama medía como 13 pies y medio de largo y 6 pies de ancho. ¡Ay, Dios mío! Esa no es una cama para una persona común y corriente, ni para mí, ni para ti. Esta era una cama hecha para un verdadero titán. Seguro necesitaba una escalera especial nomás para subirse. Og no era solo un tipo grandulón. Dicen que era uno de los últimos Refaim. Los Refaim. Suena súper dramático, ¿verdad? Y lo era. Eran una raza antigua de, adivinaste, gigantes. Piénsalos como los titanes originales, los campeones de peso pesado del mundo antiguo, mucho antes de que se inventaran los guantes de box. Las leyendas los pintaban como seres de una fuerza inmensa y una presencia aterradora. Og era un rey entre estas figuras legendarias, una reliquia viviente de una era en la que supuestamente los gigantes caminaban por la tierra. Imagínate las historias de Fogata. Era más que un hombre, era una montaña de leyenda que caminaba y hablaba. Entonces, imagínate esto. Tienes a este rey enorme, Og, un vestigio de una raza antigua y formidable de gigantes. Y luego, del otro lado, tienes a los israelitas, el pueblo elegido de Dios, toda una nación en movimiento, dirigiéndose hacia la tierra prometida. Ya puedes sentir la tensión, ¿a poco no? Es como ver dos trenes yendo directo uno contra el otro en la misma vía, solo que uno de los trenes es Og, un tren muy pero muy grande. Basán era su reino, su territorio, y no iba a extenderles la alfombra roja, y menos con un letrero de «Mi casa es su casa». Oh no, esto se perfilaba para ser una confrontación de proporciones épicas, tamaño gigante. Los israelitas, pobrecitos, ya habían pasado por bastantes cosas. Escapar de la esclavitud en Egipto. Listo. Ver el mar Rojo abrirse como un cierre. Listo. Vagar por el desierto durante 40 años comiendo maná. Doblemente listo y con arena extra en las sandalias. Ahora, por fin, se estaban acercando, muy cerca de la tierra prometida. Pero espérate tantito. Había un obstáculo bastante grande en su camino. Un obstáculo pero muy grande. Se llamaba Og. Y era el rey de Basán, un territorio con el que, pues, tenían que vérselas. Esto no era solo otra pelea, este era Og, el gigante. Imagínate enfrentar al jefe final antes de llegar a lo bueno. Y Basán, el reino de Og, no era cualquier pedazo de desierto. Oh no, era territorio de primera, mis amigos. La Biblia lo describe como una tierra fértil, rica y abundante. Y escuchen esto, Og gobernaba sobre 60 ciudades fortificadas. 60. Son un montón de ciudades. No eran pueblitos con cercas blancas. Eran ciudades con murallas altas, portones fuertes y trancas macizas. Era un reino construido para impresionar, para durar, y defendido por un rey que era, literalmente, más grande que la vida misma. El dominio de Og era una fortaleza formidable, un testamento de su poder y su fuerza. No era precisamente conocido por su amable hospitalidad, especialmente con una nación errante que buscaba un nuevo lugar para llamar hogar. Imaginen el miedo que debió recorrer el campamento israelita. Claro, ya habían ganado batallas antes. Hacía poco habían derrotado a Seón, otro rey amorreo poderoso. Esa fue una gran victoria, algo que les dio mucha confianza. Pero Og era diferente. Era una leyenda, un nombre susurrado en tonos bajos y temerosos. Era uno de los últimos de los terroríficos Refaim. Una criatura de sus pesadillas más oscuras hecha realidad.
Las historias sobre su tamaño y fuerza eran suficientes para hacer que hasta al guerrero más valiente le temblaran las rodillas como castañuelas. Era un símbolo del mundo antiguo, el mundo pagano y aterrador que se esforzaban por dejar atrás. Enfrentarlo era como confrontar al miedo mismo, un miedo gigante, imponente, dueño de una cama de hierro. Así que ahí estaban, toda la nación de Israel, liderada por el venerable Moisés, parados en la mismísima frontera de Basán. Casi podías escuchar un trago de saliva colectivo y nervioso resonar entre las filas. Delante de ellos se extendía la tierra de Og, el rey gigante. El aire estaba cargado con una mezcla de pavor y expectación. Y seguramente muchas oraciones ansiosas susurradas entre dientes. ¿Qué iban a hacer? ¿Cómo podrían enfrentarse a un enemigo tan monstruoso? Él jugaba en casa. Tenía el tamaño, la fuerza, la reputación temible. Era la clásica historia del que lleva las de perder a punto de suceder. Pero esta vez, el que llevaba las de perder era un pueblo entero. Y el gigante era, bueno, un gigante. Moisés debió sentir el peso del mundo sobre sus hombros, o al menos, el peso de un problema gigante. Liderar a toda una nación ya es bastante difícil, pero guiarlos contra un gigante literal, hombre, sin presión Moisés, sin presión para nada. Pero entonces, justo cuando las cosas parecían imposiblemente difíciles, Dios le habló. Puedes leerlo en el libro de Números, capítulo 21, versículo 34. No le temas, dijo Dios, porque lo he entregado en tu mano, con todo su pueblo y su tierra. Órale, ¿te imaginas escuchar eso? Un momento estás mirando hacia arriba a lo que parece una montaña con forma humana, invencible. Al siguiente, recibes un mensaje directo del mero mero de arriba diciendo: no te preocupes, esto ya es tuyo. Eso lo cambia todo, ¿verdad? Así que, con valor renovado y seguridad divina, los israelitas avanzaron. El enfrentamiento ocurrió en un lugar llamado Edrei. Trata de imaginar la escena. Og, el rey gigante, guiando a sus ejércitos para enfrentarlos. Una figura colosal, elevándose fácilmente sobre todos los demás en el campo de batalla, su sombra extendiéndose larga y amenazante. Sus guerreros, seguramente escogidos a mano por su tamaño y ferocidad, listos para defender a su rey y su tierra. Y luego, los israelitas. Quizás no tan imponentes físicamente, pero tenían algo que las fuerzas de Og no tenían. Una promesa divina. El choque debió ser aterrador. El suelo probablemente temblaba cuando Og se movía. El aire se llenó con el choque de espadas, los gritos de los hombres, el caos de la batalla. Pero en medio de todo eso, había un plan divino. La batalla en sí, según el relato bíblico, fue sorprendentemente rápida e increíblemente decisiva. Números 21, versículo 35 nos dice: así lo derrotaron a él, a sus hijos y a todo su pueblo, hasta que no le quedó ningún sobreviviente, y tomaron posesión de su tierra. ¡Zas! Así nomás. El gigante cayó. El rey aparentemente invencible fue derrotado. Su poderoso ejército disperso y destrozado. Esta victoria no fue solo por una estrategia militar superior o golpes de suerte. Fue un testimonio de la fe venciendo al miedo. Se trató de una promesa divina cumpliéndose ante sus propios ojos. Los israelitas, fortalecidos por su Dios, lograron lo imposible. Derribaron al gigante de Basán, el último de su especie. ¿Y qué fue de Og? El último de los Refaim. Su reinado de terror había terminado. Su poderoso reino, con sus 60 ciudades fortificadas, ya no existía. Todo lo que quedó de su imponente presencia fue la leyenda. Y por supuesto, esa famosísima cama de hierro. Deuteronomio capítulo 3, versículo 11, menciona que su cama todavía estaba en Rabá de los amonitas, incluso tiempo después. ¿Quizás se convirtió en una atracción turística? ¿Una pieza de museo? Acérquense, amigos, vean la cama del gigante. Solo un siglo. Sirvió como un recordatorio tangible, físico, de que sí, de verdad hubo gigantes en la tierra en aquellos días. Y uno por uno, su tiempo llegó a su fin. Og fue el último grandote en caer. Entonces, Og fue derrotado. No solo vencido, sino completa, absoluta y totalmente aniquilado. Sus 60 ciudades, todos esos pueblos fuertes y fortificados, conquistados. Sus vastas y fértiles tierras de Basán, el granero de la región, divididas entre las tribus de Israel. Fue una victoria rotunda para los israelitas, un momento crucial en su viaje.
Un nuevo capítulo comenzó para ellos, lleno de esperanza y la promesa de un nuevo hogar. ¿Pero qué hay de Og? ¿Es solo un villano olvidado en una historia antigua? ¿Un personaje de miedo de la clase de catecismo? ¿O hay algo más profundo que podamos aprender de este coloso caído? Yo creo que sí, porque incluso los enemigos derrotados, incluso los gigantes de antaño, tienen historias que contar y lecciones que enseñar. Órale, piénsalo un momento. Og, de alguna manera, representa esos problemas gigantes que todos enfrentamos en nuestras propias vidas. Ya sabes a cuáles me refiero. Los desafíos que parecen demasiado grandes para manejar, demasiado abrumadores siquiera para pensar en ellos. Ese proyecto enorme en el trabajo que se siente como escalar el Everest en chanclas. Ese miedo profundo que te paraliza y te impide alcanzar tus sueños. Ese obstáculo personal que te hace querer salir corriendo y esconderte debajo de tu propia cama, mucho más chica y mucho menos de hierro. Og era un gigante literal, un mastodonte físico. Pero todos tenemos nuestros propios Ogs que enfrentar, ¿o no? Esas dificultades enormes que se interponen directamente en el camino hacia nuestras propias tierras prometidas personales. Todos los tenemos. ¿Por qué deberíamos recordar a tipos como Og, a los supuestos malos? ¿A los que terminaron en el lado perdedor de la historia? Porque sus historias, sus derrotas, nos muestran lo que somos capaces de superar. Sirven como recordatorios poderosos de que incluso los desafíos más grandes, aterradores e intimidantes pueden ser conquistados. Quizás con fe, si ese es tu camino. Ciertamente con valor. A menudo con ayuda de otros, o de un poder superior, dependiendo de en qué creas. La derrota de Og no fue solo para que Israel ganara nuevo territorio. Fue una lección profunda sobre cómo superar un miedo aparentemente insuperable. Fue una demostración del poder de la unidad, la perseverancia y quizás la guía divina. Estos enemigos olvidados en realidad ayudan a definir las victorias. Sin Goliat, David es solo un pastorcito con buena puntería y una onda. Los gigantes del pasado, incluso aquellos como Og, que al final fueron derrotados y cayeron en una relativa oscuridad, proyectan sombras muy largas. Sus relatos están entretejidos de forma compleja en el tejido de la historia humana, recordándonos que el verdadero valor no es la ausencia de miedo. Oh no, el miedo es natural. El valor consiste en actuar a pesar de ese miedo. Nos enseñan sobre la resiliencia, sobre la importancia crítica de hacerle frente a lo que parece insuperable. Así que, la próxima vez que te encuentres enfrentando a tu propio Og personal, sea cual sea ese desafío colosal, recuerda al rey de Basán, recuerda su historia, recuerda su caída, y que sepas que ningún gigante, por más aterrador o imponente que parezca, es demasiado grande para ser derrotado. Esa sí que es una idea poderosa para llevar contigo, ¿no?